Atención, en todas las plataformas de Madero, comienza Conversando, media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente a un espacio conversando con nuestro distinguido colega y amigo Carlos Cantero. Hoy día analizaremos en este conversando varios temas que son de interés y que les van a servir a ustedes en sus mesas luego de las horas de almuerzo probablemente y en los fines de semana cuando se retransmite, para que puedan ejercer internamente en su familia, con sus amigos, un sistema o una fórmula de poder percibir mejor la realidad que hoy estamos viviendo a la luz de los comentarios y análisis que hacemos con nuestro distinguido amigo, el doctor Carlos Cantero. Carlitos, te saludamos y te damos la bienvenida a este nuevo programa de Conversando aquí en Madero Comunicaciones. Gracias, Percy. Un saludo muy cariñoso a todas las amigas y amigos auditores y televidentes. Un abrazo fraternal. Espero que hayan pasado una fiesta, pero de película. Así es, pues. Así es, Carlos. Fíjate que el mes de septiembre ha sido un mes muy especial. Ha traído una serie de consecuencias y quiero, manejarme contigo, en un ambiente de revisar lo que está pasando en política en Chile, porque creo que es necesario dar una mirada a lo que está pasando en varias circunstancias que tienen más bien que apuntan a que estamos viviendo un proceso difícil, distinto. Hay varias situaciones conflictivas que estamos viviendo. ¿Cuál es tu parecer en lo que estamos viviendo como en política, como Estado, como gobierno, como oposición, como iglesia, como otras instituciones del Estado? ¿Cuál es tu referencia? Con toda la experiencia que tienes tú como hombre de Estado, después de haber estado tantas veces en una alcaldía, en una Cámara de Diputados y en el Senado, incluso vicepresidiéndola. ¿Qué piensas tú de esto y qué recuerdos o qué, visiones te trae al análisis aquí en Conversando? Qué interesante la pregunta y la motivación de la reflexión, Percy, porque quiero partir diciendo que pienso que en Chile no estamos leyendo adecuadamente la realidad que estamos viviendo. Los medios de comunicación no están orientando adecuadamente respecto de la percepción de una realidad y esto se debe fundamentalmente porque no entendemos claramente lo que está sucediendo en la sociedad digital. Bien. Seguimos pensando como si estuviéramos en el paradigma de la sociedad industrial. Y lo que está ocurriendo es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado drásticamente y las principales instituciones de nuestro país no logran decodificar este cambio. Es como que a cualquiera amiga o amigo auditor lo tomaran y lo pusieran en Oakland. Es una ciudad, Oakland. Y le dijeran, muévase hacia el registro civil. ¿Cómo podría moverse hacia el registro civil si no tiene ninguna referencia, si no tiene ninguna información? Eso es lo que yo observo que está ocurriendo en nuestra sociedad. No entendemos lo que es la sociedad digital y queremos repetir las mismas formas de gestionar que conocimos en la sociedad anterior. Eso ocurre en la política. Eso ocurre en la religión, eso ocurre en la educación, eso ocurre en la familia. Es decir, todas las instituciones clásicas, tradicionales de la modernidad, están en crisis. Y están en crisis porque necesitan un proceso de adaptabilidad a esta nueva sociedad. Digamos además que la sociedad siempre se fue construyendo sobre elementos de marcos teóricos conocidos y de espacios de diálogo también reconocidos. Tanto así que desde la época griega se habla de el ágora. ¿Dónde está el ágora? El ágora como espacio de encuentro ciudadano para conversar sobre lo público.
Querido Percy, y a usted, amiga y amigo, auditor y televidente, ¿cuál es el ágora de hoy día? ¿Quién fija la pauta y la agenda en el día de hoy? Eso es muy importante porque en definitiva hay muy pocos espacios donde se reconoce claramente como el punto de encuentro. Le voy a explicar más precisamente. Imaginemos el rol de la iglesia. Y este ejemplo se aplica también a la política. La política hablaba de política en los espacios públicos, la radio, la televisión, incluso en las plazas. ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia tenía un espacio donde tenía una caja de resonancia propia todos los días. ¿Qué es lo que ocurre hoy? No hay actividades en las plazas, no hay políticos en los medios de comunicación, nadie sabe dónde están, ni con quién hablan. Lo mismo pasa en la iglesia. Es más, la misa de domingo era una misa multitudinaria, donde el sermón imaginemos el Te Deum. Si hasta el Te Deum dejó de transmitirse este año en la televisión. Entonces, pero como contrapunto están los evangélicos, por ejemplo. Y los evangélicos inventaron una forma. Ellos salen a las calles, tocan las puertas, predican, andan por las poblaciones, recorren. Entonces, intramuros, intrapolítica, intrarreligión o extramuros. Ir a la calle, ir a los espacios públicos, exponer el discurso que yo creo que es valioso. Esto es muy importante porque en definitiva vale la pena preguntarse, ¿quién establece el discurso público en la hora presente? ¿Qué instituciones? ¿Dónde están esas instituciones? ¿Quiénes las representan? Son preguntas que requedan dando vueltas y que parecen muy pertinentes. Totalmente, Carlos, pero también existe la manera en que hoy día nos comunicamos y a la que tú hacías referencia, es decir, cómo han cambiado tanto las cosas que hoy día los encuentros comunes, que eran antes los medios de comunicación masivos, hoy día está la internet, las redes sociales, etcétera, que muchas veces no lo hacen más bien con un espíritu más bien constructivo, más bien lo hacen de una parte de una mirada más bien de repudio en algunos casos, o también de rechazo abierto a algunas circunstancias, más que contribuir también a poner algún punto de vista que sea factible de analizar o de concretar, o de, por último, hacer filosofía sobre puntos especiales. Hoy día las redes sociales, si a ti te parece, los cambios que hoy día hay, lo que está escuchando finalmente la gente, lo que está viendo, apunta a que estos procesos nuevos de cómo nos comunicamos y de cómo interferimos, hoy día también han traído más bien una mayor visibilización sobre temas, pero no creo que hayan digamos, argumentos detrás de todos estos, porque da la impresión que hay un desorden, una entropía muy mayúscula respecto a cómo se advierten hoy día y cuál es la contribución que hacemos los ciudadanos y también los medios de comunicación, por supuesto, a este debate de ideas donde queremos mirar todo en conjunto. ¿Qué piensas tú? Porque en el fondo claro, la sociedad digital nos está obligando a varias cosas, pero también tenemos una pausa, un caminar por una senda, que esta nueva senda de la tecnología, que muchas veces más bien nos dispersa que más que nos une o no nos habilita para poder sostener puntos de convergencia. Hoy día no sabemos para dónde vamos, probablemente antes era más claro que ahora. No sé, ¿qué piensas tú de un concepto como política? ¿Ya? ¿Para dónde va la política? ¿Para dónde va el Estado? ¿Para dónde van los dirigentes? Digamos, los liderazgos. ¿Qué pasa con eso en definitiva? Tomo tu reflexión y tu pensamiento para entonces avanzar un paso y decir, amiga y amigo auditor y televidente, la crisis no es de la política. Bien. La crisis tampoco es de una institución o de algunas instituciones. La crisis es un cambio, como ocurre siempre en la vida. Mientras soy joven tengo crisis porque tengo energía, tengo ganas, tengo deseo. Pero después tengo crisis porque ya no soy joven, soy mayor. Tengo otro ritmo.
Lo que quiero decir es que la crisis es algo permanente. Bien. No es que haya una crisis en la política. No es como algunos creen en la iglesia, por ejemplo, respecto del problema de la iglesia. Saquen un par de curas y se acabó el problema. No es así el problema. Es el clima. Es como el cajón de tomates, que también se usa como ejemplo. No es que se echó a perder un tomate y usted lo saca y el cajón... No. Ese cajón está en riesgo. ¿Por qué? Porque es el clima el que acelera el proceso de deterioro, de descomposición. Hay un clima de cambio. Y este clima de cambio afecta a toda la sociedad. Desde la persona, pasando por las organizaciones, las instituciones, hasta llegar al conjunto, que es la sociedad en su totalidad. Hay una crisis porque hay cambio. Esto también podría aumentar en este cambio que tú te refieres, Carlos, a que hemos observado digamos, en acciones ciudadanas, particularmente en colegios emblemáticos jóvenes, que hoy día están, digamos, entrando a los colegios, pertenecen a esos colegios, la mayoría de los que participan digamos, en actos muy violentos que incluso han llegado a quemar o a rociar con benzina o a profesores, a directores. Hay toda una amenaza, una violencia que también tiene que ver con este estado de que no sabemos más bien cómo responder a este tipo de circunstancias sociales. Más bien no sabemos si esto está de alguna manera dirigido, orquestado, titireteado por dirigentes o por quienes finalmente, que hacen que también en este modelo al que hacemos referencia respecto de cómo es la política o cómo funciona la política, cómo también hoy día las formas de manifestaciones son tan violentas, lo que está ocurriendo particularmente acá en Chile. Este tema del aula segura, lo que está haciéndose hoy día para poder corregir algunos temas justamente que apuntan a eso, ¿no te indica también que el problema es más serio? Porque no, el tema de la violencia no tiene que ver con la violencia solamente en esto, sino que son las consecuencias de esa violencia, o cómo nosotros podríamos interpretar este fenómeno social, sociológico, para poder entender el proceso del que estamos viviendo, más allá de lo que es la pura contingencia política o de algunas instituciones, que es la sociedad en general la que está en algunas circunstancias delicadas. Bueno, entonces, hemos dicho que tenemos una crisis que es sistémica, que alcanza a todas las instituciones. Hemos dicho que esta crisis se debe al cambio. Y la pregunta del millón es, ¿y cuál es el cambio? Y en mi opinión, el cambio sustantivo tiene que ver con que emerge una sociedad digital. ¿Y cuál es la causa principal? Lo que tú acabas de describir en distintas instancias de tu parlamento. Tú decías las tecnologías de información y comunicación. ¿Y por qué son relevantes las tecnologías de información y comunicación? Porque cambiaron la manera en que la gente se relaciona. Bien. O sea, el problema es mucho más estructural. Y esto la política no lo entiende, el gobierno no lo entiende, la educación no lo entiende, y mientras tanto los medios de comunicación hacen lo que pueden. Entonces, tú ponías ejemplo, lo que pasa en un colegio. Claro, pero si los medios de comunicación no marcan un límite, no dicen, solo dan cuenta de una realidad, sin decir dónde está el espectro de lo bueno y de lo malo, entonces no hay límite. Y llegamos al extremo en que un joven siente que tiene derecho a rociar a su profesor con benzina y amenazarlo con quemarlo. O lo que está sucediendo con algunos padres apoderados que dicen, no podemos expulsar a los niños, porque en definitiva este es un problema de la sociedad. Entonces, tiene que ver también con los valores. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los principios? ¿Quién los encarna hoy? No los tenemos visualizados en ninguna parte. A esto se agrega algo que un filósofo italiano, Bátimo, señala como el pensamiento débil. ¿Qué es el pensamiento débil? Amiga y amigo auditor, la filosofía es tan simple. Parece compleja, pero es muy simple. El pensamiento débil es lo que usted pasa o ve o vive todos los días. Es decir, es que en las pantallas, las vocerías, los comentarios no son hechos por personas que tengan conocimiento, sino que son por personas que manipulan las emociones. Mira los noticiarios, mira los programas de la mañana,
que son realities en definitiva, o sea, espacios donde se maneja la emocionalidad, donde lo que hay que informar es lo más espectacular, lo más sangriento, lo más erótico. O sea, en otras palabras, de lo que se trata es de cautivar audiencias masivas, porque ahí está el dinero. En resumen, todo se reduce a un materialismo exacerbado. Y esto la gente no lo percibe, ni esto se conversa en ningún espacio. Pero al final del día, lo que está ocurriendo es que está cambiando violentamente la sociedad. No opina la iglesia, no opinan los políticos, no opinan los científicos. ¿Quién hace estos cambios? ¿Cómo suceden los cambios? Bueno, ya lo hemos visto. Aparece una persona que hace un software, se transforma en un semidios, cambia todo. Mira lo que ha pasado con el Facebook, mira lo que ha pasado con el Twitter, mira con lo que ha pasado con este mismo programa, para bien, porque no todo es malo. Para bien, podemos conversar a distancia. Así es. Nuestra gente nos puede ver online, podemos hablar temas altruistas, temas positivos. Entonces, el mundo está cambiando. Nuestro país no le ha dado bola. Nuestros políticos siguen ausentes. Nuestros científicos, querido Percy, encapsulados en las universidades, haciendo nadie sabe qué, vendiendo títulos profesionales y ganando plata con eso, sin importar si esos títulos sirven para algo, si se está formando a la gente o no. Es decir, en nuestro país estamos con ausencia de pensamiento estratégico, de pensamiento prospectivo, de analizar con mayor... Dicho en otras palabras, necesitamos pensamiento crítico, que es lo que tú y yo en este programa pretendemos aportar a nuestras amigas y amigos que nos sintonizan. Así es, Carlos. Mira, y lo que señalas respecto a cómo podemos ayudar a generar este tipo digamos, de intercambio de opiniones, valorar o entender o también transmitir a nuestros distinguidos auditores y televidentes lo que significa la manera en cómo apreciamos, digamos, el auge y también puede ser, digamos, la caída de nuestra sociedad. Hoy día yo creo que estamos frente a una circunstancia en que aparentemente los liderazgos que esta sociedad necesita están ausentes, están lejos, no se interesan por esto. Y también está toda esta batadora digital que ha traído que podemos tener información, cualquier información donde la queramos, podemos transmitir esto mismo que estamos haciendo nosotros en este instante, que después sube a las digamos, cadenas de YouTube, etcétera, que pueden estar en cualquier minuto, en todas partes al mismo tiempo, etcétera. Entonces, yo creo que también hay ahí, Carlos, falta un sistema más bien filosófico que apunte a saber qué tipo es la sociedad que vamos a tener en los próximos años y qué tipo de liderazgo se van a requerir para ese esfuerzo, porque en el fondo, si todo va a ser entropía, si todo va a ser desorden, si finalmente no vamos a tener, perdón, la posibilidad de poder mirarnos y decir a qué punto queremos concurrir o a dónde queremos converger, qué tipo de liderazgo queremos tener y de dónde lo sacamos y cómo lo formamos ese liderazgo que es tan importante para el futuro, porque querámoslo o no, vamos a tener que tener igual elecciones, igual vamos a tener alguna democracia, igual vamos a tener gobierno, ¿te fijas? Entonces, ¿a qué invitamos a nuestros distinguidos auditores y televidentes? ¿A qué punto de la reflexión debiéramos llevarlo? Más allá de la emocionalidad misma que significa esta misma conversación, es cómo nosotros también los ayudamos a que ellos también piensen en lo importante que es, como muchas veces lo has dicho tú en este programa conversando, Carlos, la opinión que ellos emitan, y cómo se informan para poder tener finalmente una opinión. El soberano es el pueblo. El pueblo tiene todo el poder cuando lo quiere ejercer, cuando no se deja manipular, cuando tiene capacidad de pensamiento crítico. Pensamiento crítico no significa andar peleando, no significa hacer lo que se hace en Internet, en Facebook, por ejemplo, que es salir a pelear, a destruir, a descalificar o a insultar. Eso no es pensamiento crítico, eso es basura. Pensamiento crítico es tener... Mira, para que entendamos la situación, amiga y amigo auditor, pensemos en la situación a quien debiéramos rendir un homenaje también en este programa en el día de hoy. Ha muerto un grande en Chile, Vicente Bianchi.
pero no murió en medio del reconocimiento de nuestro país. No murió viviendo el júbilo de la vejez, porque este es un estado miserable, porque este es un estado que atiende a la gente, porque la política y los medios de comunicación ahora se desviven rindiéndole homenaje, pero en realidad sus últimos años no fueron con toda la dignidad que ese hombre que tanto le aportó a Chile merecía. Entonces, pero esto nos pasa siempre. Esto es de todo el tiempo. O sea, nosotros necesitamos una sociedad que tenga un rol más proactivo. Por eso que decía, tomando tus palabras, el soberano es el pueblo. Pero el pueblo tiene que hacer oír su voz, tiene que hacer escuchar sus planteamientos, tiene que exigir cuentas, tiene que saber elegir. Y digamos las cosas por su nombre, el pueblo no ha sabido elegir. Así es. Ha elegido en general mediocremente. Mira el nivel de los parlamentarios. Mueve a escándalo, mueve a vergüenza. Yo fui parlamentario, yo fui vicepresidente del Senado de Chile. Hay momentos en que me da vergüenza. Es asquerosa la conducta, en el fondo y en la forma. ¿Qué mierda le pone atajo a esto? Es que no hay un presidente, es que no hay un vicepresidente, es que no hay comisiones éticas. ¿Para qué sirven las comisiones éticas? Si todo Chile ve los desbordes en los que cae ese ámbito. Y si la cabeza anda mal, Percy, ¿cómo queremos que ande el cuerpo? Así es. Carlos, mira, qué interesante lo que tú señalas como la experiencia que nos traes tú, porque bueno, son tan pocas las personas que tienen tu trayectoria política, y por eso te agradecemos en esta mesa de conversando lo que le llevamos a nuestros auditores y televidentes todas las semanas. Y te quiero llevar a un tema también, si me permites, un tema que en lo contingente, teniendo tanta razón y tan potente, tan profunda tus reflexiones, a lo que está pasando ahora en el mundo real. Es verdad que hoy día tenemos una carencia de liderazgo y se nota, pero también tenemos posibilidades que se están hoy día difundiendo aquí en América Latina, obviamente con situaciones muy delicadas como la de Venezuela, y el presidente Piñera se reúne con el presidente Trump los próximos días, las próximas horas, y van a conversar de este tema y varios más, la guerra comercial, chino-norteamericana, etcétera. Viéndolo ahora de la perspectiva, digamos, externa, una mirada tuya de la perspectiva de cómo nosotros estamos como país, digamos, con los ojos puestos desde arriba, no desde adentro del país, sino que desde afuera. A tu juicio, ¿qué oportunidades trae a nuestro país esta reunión con Trump? Digamos primero que Chile no es el Chile de hace 10 años. Sin duda. Desde la mirada externa, hace 10 años, el mundo se inclinaba frente a Chile. Hoy es un país mediocre más dentro de una miseria de mediocridad como es Argentina, como es Brasil, y podría seguir enumerando. O sea, somos los mejorcitos del barrio, pero es un barrio picante, es un barrio mediocre. Esa es la realidad, guste o disguste. Y entonces Trump dice, con los mejorcitos de ese barrio vamos a tener una conversación. Mejorcitos desde el punto de vista de el comportamiento político, de la gobernabilidad de un país. Porque si fuera por hablar con países importantes, habría que, desgraciadamente, seguir insistiendo en Brasil, porque es un país continente, ¿verdad? Así es. Entonces, esa es una primera reflexión. La segunda reflexión es que le hace bien a Chile entrar en esos debates y entrar a tener un rol relevante, porque yo creo que eso ayuda a ir elevando el nivel. Yo creo que Piñera tiene que tratar de reinsertar, el presidente Piñera, de reinsertar el país en el mundo global, hacerlo competitivo, buscar entendimientos y acuerdos que nos permitan tener algún rol, más allá de ser un pobre país consumidor, con economía abierta
que aquí encontramos todo, televisores, equipos, todo. Sí, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué aportamos nosotros? ¿Qué rol jugamos somos meros consumidores que venden productos sin ningún tratamiento, como lo estamos haciendo con el cobre, con el litio y con tantas otros productos? Y ahí viene la tercera reflexión. Ojalá que esto le sirva al presidente Piñera para darse cuenta que es urgente que haga cambios poniendo a la gente más competente. Ojalá el presidente se dé cuenta que no puede seguir gobernando con el cuoteo político que tiene hoy, que tiene este país lleno de mediocres que están ocupando cargos simplemente por un sueldo, pero que no aportan en nada. El gobierno no ha tenido éxito en eso y en todas las regiones estamos viendo, tú seguramente podrás dar algún testimonio también en esa línea, estamos viendo que no hay el nivel de excelencia, de compromiso, de calidad de gestión que se requiere, no hay mirada prospectiva. ¿Cuál es la mirada? Ese es el gran desafío que Chile y las regiones quieren. Carlos, y la mirada respecto a esto mismo que señalas tú, frente a un asunto, ya volviendo más internamente, a un tema de un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso y con los cuales tiene que conversar permanentemente para poder sacar sus leyes adelante. Te da a ti también, da cuenta eso también de una realidad distinta y más bien precaria para la solución de los aportes que necesita nuestro país. Por ejemplo, lo que va a pasar con el asunto tributario, con las leyes laborales, o ahora mismo, lo que ha pasado hace pocas horas atrás con este gran plan para la Araucanía, digamos. Porque en el fondo es un Estado que tiene distintos tres poderes bien claros: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y el Legislativo. El gobierno, el Ejecutivo no tiene mayorías. Entonces, ¿qué pasa con eso? Te tocó vivir varias veces esa misma condición. Bueno, para enfrentar eso hay una sola forma. Se tienen que buscar acuerdos. Y para buscar acuerdos tiene que haber un equipo de ministros que trabaje muy articuladamente, muy coherentemente, y una cabeza que esté abierta a ceder algunos espacios para poder ganar en otros. Ganar en lo sustantivo. Chile necesita acuerdos, pero para eso requiere buenos políticos. Y yo no visualizo esos buenos políticos en este instante. No los visualizo. Veo una oposición que está atrincherada y obstruccionista. La veo desarticulada, despaturrada, cada uno por su lado, pero tampoco veo un gobierno que está actuando con toda la coherencia y con toda la capacidad y el potencial que representa estar dirigiendo el enfoque estratégico del desarrollo del país. No visualizo aquello. Y me gustaría cambiar de opinión, fruto de ver correcciones. No están las personas más calificadas. He visto cómo se ha ido llenando de presidentes de partido que van a ocupar cargos. Yo pregunto, ¿y este presidente de partido cumple realmente con los mínimos estándares para ocupar esto? Porque este gobierno fue ácido y muy crítico con el cuoteo político. Pero ocurre que estamos cayendo exactamente en lo mismo. Ojalá que el presidente pueda parar esto y deje de gobernar con cuoteo y empiece a buscar la mejor gente, que el país la tiene en abundancia. Carlos, queremos agradecerte enormemente, digamos, tus contribuciones a este programa que hacemos todas las semanas conversando, para llevarle a nuestros distinguidos auditores televidentes una opinión más fundada de lo que ocurre en nuestro país y de las miradas que particularmente tienes respecto al devenir de nuestro país y en alguna parte del mundo. Carlos, el último minuto para tu despedida, por favor. Interesante esto que hicimos hoy día, porque nos concentramos en un tema tocando otro. Se mantuvo una línea, me gustó mucho, te felicito y creo que ha sido muy interesante, para mí por lo menos ha sido muy interesante y espero que sea muy interesante para nuestra amiga y amigo auditor o televidente que en distintos lugares de la larga y extensa red de Madero, plataforma digital, ¿verdad?, de radio y televisión, nos siguen semana a semana. Un abrazo. Distinguidos auditores, hasta una nueva oportunidad acá en Conversando con nuestro distinguido amigo y colega, doctor Carlos Cantero. Muchas gracias por su audición e interés. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando. Vuelve con Carlos Cantero, Percival Madero, en otra media hora con lo crudo y directo de la política.
Hasta pronto.